En el antiguo pacto, Dios no se había revelado de manera directa ni plena. Su identidad permanecía velada al entendimiento humano. Por eso su rostro no podía ser visto, su voz no era oída por todos y su nombre no era conocido en toda su amplitud. Dios se dio a conocer mediante títulos y manifestaciones parciales, pero no mediante una revelación abierta de su ser. Por eso Isaías declara, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, en Isaías 45:15. Y a Moisés se le advirtió que ningún hombre podía ver a Dios y vivir, en Éxodo capítulo 33, versículo 20. La escritura afirma reiteradamente que Dios es invisible, lo dice Romanos 1:20, 1 Timoteo 1:17, Hebreos 11:27. Sin embargo, también proclama que Jesucristo es la imagen del Dios invisible en Colosenses 1:15, en 2 Corintios 4:4. Esta afirmación no es simbólica, es una revelación. Dios, que es espíritu, decidió manifestarse visiblemente cuando llegó el tiempo del nuevo pacto, inaugurando así la revelación más gloriosa de la historia humana. El Evangelio de Juan es contundente. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. De igual manera, Jesús enseña que el conocimiento del Padre no es fruto del razonamiento humano, sino de la revelación divina en Lucas 10:22. En el antiguo pacto, la identidad del Padre permaneció oculta. Solo fue revelada cuando Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Esto se evidencia claramente en Mateo 16:13 hasta el versículo 17, porque ni la multitud ni los discípulos conocían quién era realmente Jesús, hasta que Pedro, movido por el Espíritu Santo, confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirmó que tal conocimiento no provenía de carne ni de sangre, sino de la revelación del Padre. La identidad divina no se conoce por estudio intelectual, sino por revelación espiritual. Para darse a conocer plenamente, Dios tomó un cuerpo humano. La Escritura enseña que el Verbo se hizo carne y que Dios fue manifestado en carne, como lo expresa Primera de Timoteo 3:16. Jesús no es un enviado inferior, ni una segunda persona divina, sino Dios mismo revelado como hombre. Él es la imagen visible del Dios invisible. El Dios que Moisés no pudo ver fue visto por los discípulos en la persona de Jesucristo. Y nosotros contemplamos hoy su gloria en el rostro de Cristo. Jesús mismo lo explicó con absoluta claridad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Cuando Felipe pidió ver al Padre, Jesús no habló de una persona distinta, sino de sí mismo, afirmando, yo soy el Padre y el Padre en mí. El uso del yo soy identifica a Jesús con la deidad revelada en el Antiguo Testamento. Dios no estaba junto a Cristo, sino en Cristo. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no describen personas separadas, sino formas de revelación u oficios del único Dios verdadero. Como Padre, Dios crea y gobierna. Como Hijo, se manifiesta en carne para redimir y como Espíritu, habita y obra en los creyentes. La idea de tres personas distintas no proviene de la Escritura, sino de desarrollos teológicos posteriores. El apóstol Pablo habla del misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Este misterio no es otro que el hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. No se trata de dos sujetos separados, sino de un solo Dios actuando redentoramente en su manifestación humana. Este misterio solo puede ser comprendido por revelación espiritual. Pablo afirma además que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Colosenses 2:9. El término griego katoikeo indica una presencia permanente, total y eterna. Jesús no fue enviado, no fue Dios por momentos, sino que toda la plenitud divina habitó en él continuamente.
Por eso realizó obras exclusivas de Dios. Perdonó pecados, resucitó muertos, dominó la creación y manifestó autoridad soberana. Filipenses 2, 5 al 8 confirma esta verdad al declarar que Cristo, siendo por naturaleza Dios, se despojó voluntariamente y asumió forma de siervo. No dejó de ser Dios, sino que ocultó su gloria bajo el velo de su carne. El Padre Eterno, como dice Isaías 9:6, se manifestó como verdadero hombre sin dejar de ser el único Dios verdadero. Aunque Dios es invisible en su esencia, se ha dado a conocer plenamente en Jesucristo. El Hijo no revela otro Dios, sino el mismo Dios único manifestado en carne. Por eso la Escritura afirma que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él vemos al Padre, conocemos a Dios y recibimos la revelación definitiva de su identidad. Esto es filosofía bíblica.